Bueno, mientras tanto les puedo ir contando que mi trabajo fundamentalmente tiene que ver con que en muchos de los ensayos clínicos, en los estudios de historia natural, tenemos que medir distintas variables, ¿sí? Y muchas tienen que ver con la cognición, con la conducta, con todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo. Entonces, en lo que yo me especializo es justamente en evaluar a los pacientes para ver qué es lo que está pasando con su neurodesarrollo, ¿sí? Ahí vamos. ¿Cómo evaluamos a los pacientes en un ensayo clínico? La idea es qué hacemos y por qué lo hacemos. Y que ustedes entiendan, porque la verdad es que la mayoría de las veces los pacientes van a venir acompañados con sus cuidadores al momento de la evaluación. En algunos está el sujeto o el niño solo con el evaluador, pero muchas veces está presente también el cuidador. Y eso también les genera muchas expectativas sobre qué es lo que está pasando y por qué está haciendo esto y por qué no hace lo otro o por qué no probó aquello. Entonces, ¿por qué evaluamos a su hijo? Cuando evaluamos a un paciente buscamos caracterizar perfil cognitivo y funcional, sus fortalezas y las áreas que requieren mayor apoyo. ¿Por qué? Para el cuidado de su hijo, ¿sí? Porque esto contribuye al diagnóstico y también permite ajustar el tratamiento a las necesidades específicas. Y también para la investigación, porque permite documentar la evolución natural de la enfermedad y evaluar si un tratamiento está siendo eficaz, como les decía recién el doctor Amartino. Entonces, la evaluación no es una nota ni una calificación, ¿sí? Es una fotografía fiel del estado actual de ese paciente, de ese sujeto. Y no es un examen único, ¿sí? Evaluamos un montón de cosas y en distintos momentos. Hay una primera evaluación, ¿sí? Que es cómo está ese niño, esa persona, ese adulto en ese momento determinado, ¿sí? ¿Cuál es su rendimiento en ese momento? Eso es lo que vamos a llamar línea de base, ¿sí? Y a partir de ahí, dependiendo a su vez del ensayo o del protocolo, haremos evaluaciones siguientes para ver cómo va cambiando ese perfil con el tiempo. Una sola evaluación es como una foto. Varias evaluaciones a lo largo del tiempo empiezan a formar una película y ahí nos vamos dando cuenta qué es lo que está pasando. Además, el equipo realiza una evaluación clínica, ¿sí? Esto también va a cambiar de acuerdo a cada ensayo clínico, pero siempre vamos a estar, junto con la evaluación neurocognitiva, un equipo de profesionales van a realizar una evaluación clínica, que puede incluir parámetros generales, crecimiento, examen físico, perímetro cefálico, signos vitales y muchos aspectos médicos generales que dependerán también de cada protocolo. Pero también parámetros que van a ser específicos de la enfermedad. Signos y marcadores propios de la patología que se está estudiando en este caso. Hay que tener en cuenta que dentro de las enfermedades poco frecuentes, en algunas hay marcadores biológicos claros, pero en otras no. Y a veces, por ejemplo, como puede pasar en la MPS2, es el seguimiento cognitivo el que en definitiva da la certeza de cuál es la forma que está cursando ese paciente, si es una forma neuronopática degenerativa o no neuronopática. Algunas no tienen todavía marcadores tan específicos. Obviamente se investiga para tratar de encontrarlos, ¿sí? Todo el tiempo. Pero es muy importante el seguimiento del desarrollo de los pacientes, ¿sí? Entonces, las dos miradas, tanto la clínica como la neurocognitiva, se complementan para construir una imagen completa del paciente. Y entonces, ¿qué evaluamos? Distintas cosas, pero básicamente 3 grandes ejes. Pensamiento y aprendizaje, o sea, la cognición, el razonamiento, la capacidad de resolución de problemas y aprendizaje, todo lo que técnicamente puede llamarse cociente intelectual o CI, pero también a veces simplemente lo que tratamos es determinar un nivel de desarrollo o nivel intelectual general y no necesariamente estamos buscando un cociente intelectual o un CI. Pero también es importante evaluar, ¿sí? Creo que no hay ensayo que no lo evalúe, qué pasa con el funcionamiento adaptativo. ¿Qué es el funcionamiento adaptativo? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué nivel de autonomía tiene en su vida cotidiana? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo es su autovalimiento? Y también todo lo que tiene que ver con conducta y estado de ánimo, ¿sí? Cómo se relaciona, cómo se siente en su día a día, sus aspectos sociales también. Según la enfermedad, a veces sumamos aspectos específicos. Por ejemplo, la calidad de sueño o la marcha, ¿sí? Dependiendo de cada enfermedad, a su vez vamos a evaluar aspectos particulares que nos respondan justamente más preguntas sobre esa enfermedad, porque en definitiva de eso se trata. ¿Y qué medimos para saber si algo cambió? ¿Sí? Esto es lo que llaman las variables de resultado, ¿sí? En investigación lo llamamos outcomes, ¿sí? O variables de resultado. Y son variables específicas que elegimos para medir cada estudio.
y no son las mismas para todas las enfermedades. ¿Cómo las vamos a seleccionar? Según la patología, ¿sí? Cada enfermedad tiene un perfil de síntomas distintos y por eso requiere medidas distintas. Pero también en base, como les decía el doctor Martino, a los estudios de historia natural. Cuando nosotros sabemos cuál es la progresión, cuál es la trayectoria esperable en esa enfermedad sin tratamiento, podemos determinar también qué variables conviene más medir para determinar después si un tratamiento va a ser eficaz o no. Entonces, cómo evoluciona la enfermedad sin tratamiento es un punto de comparación necesario para saber si una terapia realmente está cambiando esa evolución. Por eso, el conjunto de medidas de un ensayo clínico no es igual en una enfermedad que en otra. Algunos resultados van a ser sobre el paciente, pero también, y sobre todo en muchas enfermedades poco frecuentes, vamos a tener en cuenta también resultados que hacen a la familia. ¿Cuáles van a ser los centrados en el paciente? Bueno, un poco lo que les decía recién, la cognición y el aprendizaje, la conducta, la autonomía, síntomas médicos, pero también es importante los que están centrados en la familia y el cuidador. Escalas de calidad de vida para la familia, escalas de calidad de vida específicas del cuidador, porque no es lo mismo la familia que por ahí la persona que está siempre con ese paciente. Gastos, por ejemplo, oportunidades, el tener un hijo con una enfermedad poco frecuente, de la cual hay que ocuparse todo el tiempo y que tiene que ir a sus tratamientos, a sus terapias, implica pérdida de ingresos, más gastos. Entonces, todo eso hoy por hoy también se estudia y todo eso también se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque ambas miradas son importantes, porque sabemos que el impacto de una enfermedad poco frecuente no se limita solo al paciente. No todas las medidas se toman de la misma manera, ¿sí? Hay algunas que vamos a tomar en el momento de la evaluación y entonces ahí vamos a aplicar instrumentos, ¿sí?, que se van a aplicar durante la consulta y que van a estar en un entorno controlado y estandarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que como evaluadora voy a poder hacer y otras que no. ¿Por qué? Porque está estipulado que lo haga de esta manera. Y si tengo hasta tanto tiempo para darle para hacer algo, ¿sí?, tengo ese tiempo, no puedo, a veces, sobre todo cuando están presentes los papás dicen, ay, pero yo sé que esto lo puede hacer, por ahí si se lo presentábamos de otra manera. Lo que pasa es que necesitamos medidas que sean objetivas y que sean las mismas para todos. Eso no significa, y de hecho se los voy a decir en unos minutos, que uno no pueda ser flexible a algunas cosas, ¿sí? No es que si en un minuto no lo hizo le voy a tironear del rompecabezas, ¿sí? Pero yo sé que hasta un minuto puedo cuantificar lo que haya hecho y después no, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es importante, ¿sí? Que hay una estandarización que tiene que ver con el instrumento, qué se puede o no hacer con ese test, con esa prueba que estamos haciendo, pero también está lo que dice el protocolo. Y que a veces cambia cosas del instrumento para beneficio de los pacientes que están en ese protocolo. Y entonces, de hecho, alguna cosa que en la estandarización habitual no está permitida, para este estudio con estos pacientes que tienen estas características, sí puede ser diferente, ¿sí? Entonces, pero sí tiene que ser lo mismo para todos y eso tiene que estar estipulado. Bien. ¿Y qué pasa en la vida cotidiana? ¿Sí? Diarios de sueño, diarios de crisis convulsivas, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con medir esa variable por ahí de un mes al otro, por ejemplo, o bien cuestionarios, ¿sí?, sobre qué pasa en el día a día, en calidad de vida, en habilidades adaptativas, etc. Las dos son necesarias. ¿Por qué? Porque una capta el rendimiento en un momento puntual y similar para todos. Y la otra, el funcionamiento real día a día de cada uno. ¿Y por qué es importante seguir la evolución, ¿sí?, la mirada en el tiempo? Porque un solo resultado no nos dice si la persona está mejorando, si se mantiene estable o necesita más apoyos. Por eso comparamos siempre con evaluaciones anteriores del mismo paciente. Cuantos más puntos tengamos en la trayectoria, en la curva de desarrollo, mejor vamos a poder definir qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Cómo es esa trayectoria finalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una evaluación, bueno, un poco lo que les mostraba el doctor con el tratamiento de la AME, pero por ejemplo, a nivel cognitivo, en el desarrollo, yo puedo evaluar a un chico al año, a los 2 años, a los 3, a los 4. Y fíjense que si el azul es lo esperado en el neurodesarrollo típico, lo esperado a medida que crece, a veces esto no es así. Y eso no significa que la persona no esté evolucionando. Este punto no es exactamente igual a este,
¿Sí? Entonces, dependiendo a su vez de qué estamos buscando, de qué pregunta queremos resolver, siempre tenemos que tener en cuenta ambas variables. Cómo está ese sujeto con respecto a lo que era esperable para su edad, pero también tenemos que ver cómo viene evolucionando dentro de su propia trayectoria. Y ambos factores son sumamente importantes, ¿sí? Y también es esperable que a veces la brecha se amplíe, porque justamente por eso esa persona porta esa condición. Pero eso no significa que no haya avances, ¿sí?, en su desarrollo. ¿Y cómo se leen los resultados? En general, lo que vamos a hacer es comparar el resultado obtenido con valores normativos esperados para la edad. Eso sería el puntaje estándar. Eso es lo que vimos acá, ¿sí? Comparar con lo esperado para su edad. Pero también tenemos que poder, como les decía, comparar con su propio rendimiento. Y entonces podemos usar, por ejemplo, puntajes que llaman equivalentes de edad, ¿sí?, que serían a qué edad era esperable hacer lo que está haciendo hoy. ¿Sí? Es lo que se llama edad equivalente. Lo que pasa es que las edades equivalentes, como el desarrollo no es lineal, también no tienen intervalos fijos, ¿sí? Entonces hoy tenemos algo que se llama unas tablas que se llaman puntajes de habilidad, ¿sí? Algunas también se las conoce como Growth Score Values, ¿sí? Que es una manera de determinar ese desarrollo que no es lineal, buscan hacerlo en intervalos que sean parejitos, y eso nos permite comparar mejor, ¿sí? Una forma muy sencilla sería lo que se llama el puntaje bruto. Bueno, hoy resolvía 4 ítems, ahora está resolviendo 8. Por más que a su edad se espera mucho más que 8, 8 es más que 4. Digamos, esa sería una forma muy sencilla. Pero hoy tenemos mejores formas de comparar esto. Pero lo más valioso entonces es observar la tendencia longitudinal, ¿sí? La trayectoria. ¿Ese desarrollo se está manteniendo? ¿Se está estancando? ¿O incluso está habiendo una pérdida de habilidades previamente adquiridas? ¿Sí? Entonces, lo importante, en definitiva, es la trayectoria. Los números solos no nos cuentan toda la historia y además siempre los tenemos que interpretar junto con las observaciones clínicas. A veces la distancia con lo esperado, ¿sí?, se hace más visible con el tiempo porque justamente hay una condición de base. Pero eso no significa que algo esté mal, sino que estamos viendo con más claridad el perfil real de ese paciente y por ende sus necesidades. Y entonces, acá la idea no es que vamos a analizar este gráfico, pero ¿cuál es el punto? Que a veces los estudios, sobre todo los de historia natural, nos dan la idea no solamente de lo que uno puede ver a priori, ¿sí?, sino de indagar un poquito más. Está bien, esta tarea no la puede resolver, pero ¿qué componentes tiene esta tarea? ¿En qué medida necesita de lenguaje? ¿En qué medida necesita de motricidad? ¿En qué medida necesita de sostener esa información o prestar atención? Entonces, pacientes que tienen el mismo puntaje, ¿llegan al mismo puntaje por lo mismo? ¿Sí? Entonces, también podemos empezar a ver, por ejemplo, que cierta variable, surge del estudio, por ejemplo, observacional que hicimos en Angelman de corte transversal, donde la cantidad de memoria de trabajo, o sea, la atención activa que uno tiene que poner, resulta ser un mejor predictor por ahí del desempeño más que la complejidad de lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, nos permite ver qué es lo que está pasando más allá del número, más allá del resultado. O bien, seguir pacientes a lo largo del tiempo. Esto son las trayectorias de pacientes con MPS2, ¿sí?, enfermedad de Hunter, nivel intelectual y adaptativo en la forma neuronopática y no neuronopática, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿para qué nos sirve? Tomamos información y esa información la repensamos y decimos, bueno, ahora que hay un ensayo clínico de por medio, que estamos teniendo o no resultados, ya sea que los tenemos, ¿por qué los estamos teniendo? ¿En qué están mejorando? Y si no los estamos teniendo, ¿hay alguna otra variable que se nos escapó? ¿Sí? Pero sobre todo, y esto es una cosa que a mí particularmente me importa mucho, ahora que tenemos ensayos clínicos, ahora que incluso algunos están mostrando resultados, poder indagar un poquito más profundo y decir, bueno, ¿qué es lo que está mejorando? ¿Sí? Es un paciente con Angelman. El tratamiento está mejorando. Ahora hace más puntos, ¿sí? Eso lo vamos a medir. ¿Pero por qué? ¿Porque mejoró su velocidad motora? ¿Porque está prestando más atención? ¿Porque está más conectado socialmente y entonces lo predispone mejor a responder a las tareas? Entonces, todas esas cosas las podemos ir viendo a través de los estudios y digamos, los instrumentos que miden la cognición. Bien, entonces,
¿Cómo medir si un tratamiento funciona? Algunos ensayos combinan varios resultados en un solo índice compuesto. En el síndrome de Angelman, por ejemplo, se está utilizando el MDRI, que es el Multi-Domain Responder Index, que tiene 5 dominios: cognición, comunicación receptiva, conducta, motricidad gruesa y sueño. Ahora, esto es lo que les decía, un paciente puede mejorar en algunos dominios y mantenerse estable en otros. Por eso el índice lo que hace es combinar los 5 resultados en uno solo, ¿sí? Lo mismo, como población nos interesa ver si en el total esto está mejorando, pero también podríamos verlo al revés y ver, bueno, ¿todos mejoran por ahí en este aspecto o es variable? Hay una mejoría general, pero no necesariamente todos están mejorando en lo mismo. ¿Y qué herramientas usamos? El protocolo de ensayo define de antemano qué instrumentos se van a usar y es el mismo para todos los participantes. Lo que sí puede variar dentro de ese protocolo son los criterios de aplicación, ¿sí? Entonces, el protocolo va a definir, se van a usar este instrumento. ¿Por qué? Porque la literatura, los estudios de historia natural definen que son los mejores para este ensayo. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Porque si no, no todos son iguales. Por ejemplo, en Angelman no son todos iguales los perfiles, en MPC2 tampoco, ¿sí? Entonces, lo que sí puede variar es, por ejemplo, desde qué ítem voy a arrancar, dependiendo de si tiene de lesión o no de lesión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo voy a querer ver, no le voy a poner a hacer cosas que ya sé que probablemente no las haga. Entonces, empiezo desde más abajo, desde una zona que sé que puede funcionar, o la literatura lo dice, y con ese paciente pues vamos para arriba o para abajo, dependiendo de lo que ese paciente puede dar, ¿sí? Entonces, pero todo tiene que estar estipulado. Eso no significa que no haya variantes para cada patología y a su vez para perfiles diferentes dentro de cada patología. Y todo eso está contemplado. Por ejemplo, en fenotipos neuropáticos de MPS, por ahí en un estudio se dice, bueno, empiece con este test. Si pasa determinados ítems, siga. Si no los pasa, nos pasamos a un test que sea para una edad de desarrollo un poco menor. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es ver lo que puede hacer, no que no haga y listo, no vimos nada, ¿sí? Entonces, y esto es otra cosa importante a tener en cuenta cuando, sobre todo si van a estar presentes en la evaluación. Si yo quiero saber cuál es el verdadero techo de un sujeto, tengo que, o sea, va a ir haciendo cosas hasta que en algún momento no las pueda hacer más. Pero no puedo frenar a la primera cosa que no haga. Porque por ahí no la hizo porque no prestó atención o porque ella tenía un componente cognitivo que no tenían los ítems hasta ahí. Entonces necesito que falle una cierta cantidad de veces consecutivas. Eso se llama criterio de discontinuidad, ¿sí? Entonces necesito que falle una cantidad de veces consecutivas para decir, bueno, listo, sí, realmente llegué hasta acá. Entonces no se preocupen que les pidamos hacer cosas que ya sabemos que no van a hacer o que probablemente no vayan a hacer, ¿sí? Incluso a veces dicen, no, pero incluso si un chico está haciendo las cosas acorde a su edad, voy a tener que cortar con preguntas que no son para su edad. Dice, no, le preguntó cuál era la capital, no sé, por decir cualquier cosa, la capital de Somalia, ¿cómo vas a ver? Es que llegó hasta ahí. Y bueno, le estoy preguntando ahora cosas que ya no son para su edad, ¿sí? Pero siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Hay cosas que esperamos además que no las resuelvan para poder decir hasta acá llegamos, ¿sí? No es que todo tiene que salir bien. Entonces, no es que elijamos un test distinto para cada paciente. El protocolo ya prevé estas variantes de antemano. Cada persona en un ensayo responde distinto a cada prueba. Por eso no analizamos solo un número final. Miramos varios aspectos del resultado en conjunto. Índices de resultado, cómo se llegó a ese resultado, comparamos con otros pacientes similares. Y nunca vamos a sacar conclusiones apuradas de un solo dato, ¿sí? No es que se juegan todo en ese día, en esa evaluación. Otras cosas que tenemos en cuenta. A veces hay otras características que pueden influir en un resultado puntual. Ansiedad, dificultad para prestar atención, cansancio de ese día. Sabemos en los pacientes con Angelman además que muchas veces vienen mal dormidos, ¿sí? Pero siempre los vamos a tener en cuenta al interpretar la evaluación, ¿sí? Eso está contemplado también. La conducta adaptativa es otro de los outcomes fundamentales. Más allá de lo que podamos medir ahí en el momento, también es muy importante saber cómo está funcionando en la vida cotidiana. En general, vamos a evaluar 4 dominios. La comunicación. Fíjense que una cosa es lenguaje. Yo puedo evaluar el lenguaje de ese sujeto en ese momento. Y otra cosa es la comunicación. Cómo usa ese lenguaje en el día a día. El autovalimiento personal, doméstico, en la comunidad. La socialización. Capacidad de juego, relaciones interpersonales, habilidades de afrontamiento, la motricidad gruesa, fina, ¿sí?
Les preguntamos a ustedes siempre como familia porque son quienes mejores conocen a su hijo o su hija en su día a día. Y las respuestas son una de las mejores formas de predecir calidad de vida a largo plazo, ¿sí? Más allá de los resultados cognitivos. Cosas que podemos observar: dificultad para prestar atención, movimiento constante, ansiedad, cansancio, poca conciencia de peligro. Ninguna de estas conductas invalida la evaluación. Al contrario, forman parte de lo que necesitamos ver para entender el perfil completo. A veces se preocupan, no, porque está tirando todo, mordió. No importa. Si me dedico a esto, es que porque estoy dispuesta a que eso suceda. Así que no se preocupen por eso. Lo que nosotros nos ocupamos de resolver: elegir la herramienta adecuada para su edad y su enfermedad. Tener en cuenta si hay dificultades de audición, visión o motricidad que puedan afectar el resultado. Adaptar la evaluación a las posibilidades reales del paciente y no a un ideal. Este es nuestro trabajo. Ustedes no tienen que preparar al paciente o al sujeto de ninguna manera particular para que vaya a rendir el día que le toque, ¿sí? ¿Y qué les pedimos a ustedes? Contarnos cómo durmió la noche anterior, avisarnos si está tomando alguna medicación extra, que más allá de lo que tenga que ver con el protocolo, si tiene audífonos, traerlos, si usa anteojos, traerlos, si usa un comunicador habitualmente, que tenga ropa cómoda, ¿sí? Algún objeto que lo tranquilice, y confiar en el equipo, y cuando les toque esperar afuera, también esperar afuera, y cuando estar adentro, relajarse y dejar todo en nuestras manos, ¿sí? Todos los que nos dedicamos a esto estamos formados para eso. ¿Qué pueden esperar de nosotros? Así como les digo que el protocolo está muy pautado, también nos vamos a adaptar al ritmo del chico y no al revés. Dentro de lo que el protocolo nos permita, vamos a flexibilizar todo lo que pueda, tratando de sacar la mejor, digamos, versión de ese chico, de esa persona en ese momento determinado. Vamos a usar pausas y recompensas para que la experiencia sea amena si es necesario. Al final, y si es posible de acuerdo al protocolo, porque no siempre podemos, vamos a explicar qué observamos y qué significa. A veces también se van como, bueno, no sé, hicimos un montón de cosas, nos fuimos, no nos dijeron nada. A veces se puede y a veces no se puede porque justamente no tenemos que decir nada, ¿sí? Y van a tener que saber eso. Estamos en un experimento y no en un tratamiento clínico habitual. Pero también, si algo no salió como esperábamos ese día, lo vamos a decir con honestidad y lo vamos a volver a intentar, ¿sí? Hay una opción que es decir, esto que sucedió hoy no fue válido, ¿sí? No es lo que va a pasar, no porque haya tenido un berrinche o porque haya... No, porque todo eso es parte de lo que esperamos y es parte de la evaluación y es parte de caracterizar el perfil. Pero sepan también que hay criterios como para poder decir, no, la verdad que lo que pasó hoy acá no tiene nada que ver con cómo es esta persona habitualmente y esto no es válido, ¿sí? Entonces también existe esa opción. Pero, insisto, no es porque hoy no le están saliendo tan bien las cosas, ¿sí? Bien. Entonces, ¡ay, perdón! Esto no es un examen que se aprueba o se desaprueba, ¿sí? Cada resultado, incluso en un mal día, nos da información valiosa. Lo único que buscamos es conocer mejor a su hijo o a su hija para ayudarlos mejor, ¿sí? Muchas gracias.